De las orillas del río hasta la selva inmensa y profunda. Guarda Paraguay, historias que el mundo admira, con valor se alza un pueblo que nunca se rinde. Mi invitado de hoy es Walter Ayala, productor de eventos y conciertos hace 20 años en Asunción, en Paraguay. Y Walter tiene una visión de una arena para conciertos aquí en Asunción, en el otro lado del río, y de eso vamos a hablar hoy. Hola, Walter. Marcos, muchas gracias por la invitación de compartir contigo este set y por acompañarnos también con esta visión. Hace ya más de 2 años que venimos en conversaciones contigo y desde el principio comprendiste lo que es la visión de Smart Arena Net Zero. Hoy el problema de la carencia de infraestructura en Paraguay sigue siendo la misma que hace 25 años atrás cuando comenzábamos a hacer conciertos aquí en Paraguay. Es cierto, ha ido mejorando paulatinamente, se ha ido formalizando esta industria, pero aún tenemos una gran carencia que es el estadio cerrado con una capacidad para 15.000 espectadores y con una visión y con una proyección a nivel Paraguay para el mundo de calidad internacional, una arena de clase mundial. Comenzamos en tus inicios para que la audiencia entienda un poco tu origen. Contanos primero tu historia y qué te hizo llevar al punto de tener esa visión. Claro que sí. Hace muchos años que vengo trayendo artistas internacionales a Paraguay, acompañando este crecimiento de nuestra industria, y siempre nos toca o hacer en un jockey club o hacer en algunos recintos que son improvisados, no cuentan con lo que el público requiere. Todo se tiene que montar, desde el escenario, los herramientas, los servicios sanitarios, la energía. Hay una enorme carencia que cuando empieza a nublarse el cielo, pues eso genera una incertidumbre en la decisión de compra del público final. Eso hace que el negocio lleve a un nivel de alto riesgo para el promotor. Hemos hecho shows, conciertos, en donde el tiempo estaba todo nublado y algunos rayos, el artista decía storm stage y non-show, y eso significa una cancelación del espectáculo, impactando directamente en un impacto económico muy fuerte para el promotor, que asume un riesgo muy alto. ¿Existe hoy en día en Paraguay una arena para hacer un concierto cerrado? ¿Y qué tamaño máximo se puede hacer hoy? Existen espacios proyectados para el show, pero reducidos, desde un teatro, un BCP, un centro de convenciones de la Conmebol, que están entre 2.000 y 2.500 espectadores, SND, que tiene un polideportivo que no está pensado para el espectáculo porque está pensado para el deporte, con una capacidad también limitada, entre 4.000 y 4.500 personas. Después todos son espacios abiertos que no nos dan la seguridad de que podamos hacer un show como se debe y como el público se lo amerita tenerlo. Y todo parece siempre muy improvisado, Sí. ¿no? O sea, se trae completamente todo el equipamiento cada vez de nuevo, no existe ninguna instalación fija que los productores pueden utilizar hoy. En realidad es así como vos decís, el día a día nuestro para el negocio del espectáculo es construir todo desde cero, acondicionar el terreno, prepararlo para que el público disfrute de un espectáculo, pero la oferta de seguridad, la oferta de confort, de una calidad como la que se merece el público consumidor final en Paraguay, pues todavía estamos dentro de lo que es la región, estamos muy lejos. Entonces, para el consumidor, para el cliente, también es difícil porque no tiene dónde estacionar y encuentra ciertas dificultades, y también la calidad de lo que se le ofrece ahí es bastante limitado. Sí, y es cierto, así como decís, no hay lugar para aparcar, sufrimos de la extorsión de los cuidacoches, que no sabemos en qué condiciones vamos a encontrar nuestros vehículos, estacionamos lejos. No hay condiciones como para que puedas llevarle a tu señora que disfrute verdaderamente de un espectáculo como se lo merecen.
Esas son las condiciones actuales hoy día en los espacios que tenemos en Paraguay. Llamémosle Espacio IDESA, Jockey Club que te comentaba, u otros recintos que se improvisan, tal cual decías, es todo muy improvisado, haciendo que esto todavía no pueda ser un negocio previsible para los promotores. Entonces, adicionalmente, para el cliente no es ideal, también para el productor encarece mucho todo el show y se convierte en un riesgo enorme de necesitar cancelar por una eventual tormenta, porque eso ya vimos en varias ocasiones. ¿Eso qué ocurre en esa situación? ¿Existe un seguro que cubre eso para el productor? ¿Se desembolsa al cliente? ¿Cómo es el mecanismo? Esto funciona de esta manera. Se contrata un seguro internacional de non-show, un seguro generalmente los que cubren, por ejemplo, shows de YouTube, Madonna o los grandes espectáculos. Bueno, hemos recurrido a esos mismos aseguradores para que en situaciones en donde el clima no permita que se lleve a cabo el show, pues se recupere parte de la inversión. Eso también le da la garantía al asistente que va a recuperar su dinero en su totalidad. ¿Sí? Eso es muy importante, pero lo que nosotros buscamos con esto es que el público al comprar un ticket, si se pudiera, por ejemplo, traer un Coldplay a Paraguay, pues que puedan ir, ver el show, disfrutar y estar en las mejores condiciones de confort, de seguridad, de cercanías y que puedan tener acústica, que cosas que no tenemos hoy, disfrutar de un sonido que sea único, que sea imborrable en la memoria de esa persona. Entonces, ese déficit entre ustedes productores que hacen el show, me imagino hace años saben y están conversando y vos al final te tomaste así el coraje y decís voy a hacer algo al respecto. Cada show que me ha tocado producir aquí o incluso llevamos un espectáculo a Ciudad del Este tratando de abrir un nuevo polo también de entretenimiento y que genere nuevos ingresos también para la comunidad, pero nos vino una tormenta, Marcos, que fue tremenda. Toda una semana de lluvias, árboles que se arrancaban. Entonces, nosotros sentimos muchísimo el cambio climático en la piel en cada show que hacemos. Entonces, respondiendo un poco a esa pregunta, lo que he hecho a lo largo de estos años es ir anotando las carencias. Todo lo que sufríamos lo iba anotando. Bisbal, cuando hicimos en el Yacht Golf Club en el 2007, también distancias, falta de movilidad, cómo llevar a la gente hasta esos lugares y después todo lo que hemos pasado en los otros recintos que ya te he comentado. Entonces, parece simpático, pero cada uno de esos momentos difíciles lo que yo hago es, ok, registro, fotografía, anoto, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita el mercado para que pueda resolverse este gran problema en Paraguay? Y descubrimos, no es el descubrimiento que otros no lo hayan también notado, la carencia de un espacio cerrado con confort, con seguridad y que sea para 15.000 espectadores, con butacas cómodas y que pueda ofrecerle al público eso que tanto quiere, ir a disfrutar de un espectáculo de clase mundial. Y ahora en ese análisis me recuerdo cuando viniste junto a mí hace 2-3 años, me sorprendió y me impresionó cómo identificaste Nueva Asunción ya durante el tiempo que el puente estaba en construcción como ubicación ideal para ese emprendimiento. ¿Puedes explicarnos cómo llegaste a ese análisis? Realmente la pandemia, en el caso en particular mío, yo ya les contaba todo lo que veníamos sufriendo y que de un día para otro toda nuestra industria, de todos, paró. Ese freno de mano en realidad lo asimilé y dije, este es para mí el momento de empezar a trabajar y a focalizarme en el proyecto de la arena. Trabajé el nombre, contraté asesores internacionales porque no alcanzaba todo lo que yo ya había sufrido, no alcanzaba haber representado a una compañía multinacional como Sony Music en Paraguay, de conocer el negocio de la industria desde adentro, de traer artistas internacionales, de generar, de elevar, así como muchos otros proveedores
la calidad de la oferta del espectáculo en Paraguay. Hemos traído los más grandes escenarios propios aquí en nuestro país. Nos tocó hacer escenarios para el Papa Francisco cuando vino aquí, para artistas internacionales, Chayanne, bueno, muchos grandes artistas que tocaron aquí en nuestro país, a donde el público asistió. Y dije, bueno, este es el momento de trabajar intensamente en este proyecto. Trabajamos en el plan financiero, me formé también con la gente del Barça Universitas, que es para hacer arenas y estadios. Entonces, asimilé toda la información y parte de ese aprendizaje decía que teníamos que buscar un recinto con grandes espacios para que la arena se pueda desarrollar. Y la visión desde un principio estuvo puesto en la Nueva Asunción, que hasta ese momento se llamaba Chacoí. El puente todavía no estaba definido dónde se iba a construir, pero la visión desde un principio era construirlo en ese lugar. ¿Por qué? Porque Asunción ya no te da un espacio grande donde poder desarrollar y crecer. Entonces, la mejor ubicación, y que creo que también es tu visión, Marcus, desde que llegaste aquí a Paraguay, me imagino habrás pensado, ¿por qué no se desarrolla del otro lado del río? Entonces, poder darle parking a la gente, poder tener otro tipo de servicios que podamos darle, una mejor calidad de servicio para el público que asista a la arena. Entonces, habíamos hablado de grandes espacios donde poder desarrollar esto. Luego se fue dando la posibilidad del puente, que para mí era como una bendición divina, una señal, y yo comparto y quiero compartir esto con la gente. Los sueños que Dios pone en tu mano, nadie te lo va a quitar. Por algo ya pone una visión a tu alcance. No va a poner algo que no puedas lograrlo. Y eso es para nosotros y para mí fundamentalmente la inspiración de que la arena tiene que estar construida del otro lado, creando un nuevo ícono para Paraguay, un ícono que referencia a nuestro país. Cada vez que tenemos que hablar de nuestra ubicación, tenemos que obviamente mencionar a nuestros vecinos para que puedan ubicar a nuestro país. Esto va a ser una arquitectura icónica, un state of the art, algo que va a ser un gran impacto para Paraguay y va a ser un ícono, reitero, y nos va a posicionar geográficamente como un hub de entretenimiento regional. ¿Qué importancia tiene el norte de Argentina para eso? Hablando de la región, como hay casi 3 millones de argentinos en el norte de Argentina que son parte del potencial de ese mercado. Cada vez que se hace un concierto grande aquí, llamémosle Luis Miguel, Shakira o muchos de los que vinieron a Paraguay, hace que todos los hoteles colapsen, todos los servicios están abarrotados, o sea, todos trabajan, genera trabajo. Los argentinos, hermanos argentinos que lleguen a nuestro país, pues antes tendrían que cruzar por otros lados, ¿no? Sí. Por el puente Una anterior. hora de la frontera cruzando Asunción. Hoy tenemos ¿a 15 cuánto? minutos. 15 minutos Sí. Y tenemos un público que va a venir, consumir. No solamente es una oferta de conciertos, que es lo que incluye el modelo, sino que también incluye eventos multipropósito. Pueden ser eventos deportivos, exhibiciones de tenis, de básquet. O sea, tiene un amplio servicio. Pero además incluye centros comerciales, gastronómicos, ocio, paisajismo. Por eso me alegra mucho poder compartir contigo esta oportunidad. Hace unos días una revista argentina titula Se construye en Paraguay la primera arena carbono neutral de Sudamérica, y esa es parte de la visión. Y entendí, me comentaste que la arena ya hoy forma parte de un cierto proyecto marca país o Sí. importancia para el país. ¿Cómo se...? He recorrido muchos países llevando el proyecto en busca de inversores también para este hermoso proyecto, y en uno de esos viajes coincidimos con el gobierno, con el presidente de la República, con el canciller y el ministro también de Industria y Comercio, la primera dama. Entonces compartí con ellos la visión y que comparten. Hoy, hace poco tiempo, hemos tenido la satisfacción de que nos han transmitido y que esto es de interés para el gobierno, pero desde la perspectiva del impacto que va a generar. Entonces, nos llena de satisfacción coincidir con ellos que estamos haciendo patria. Esto para nosotros entendemos que es hacer que Paraguay sea
visible a nivel regional y que genere un ejemplo a nivel mundial. ¿Qué impacto económico emarías a través de ese proyecto? Una arena, y de esta clase como la que estamos en base al plan financiero que hemos hecho, tendrá la capacidad de generar 1000 nuevos puestos de trabajo, un impacto social que va a ser muy importante. Directo de la arena. Directo de la arena, y lo que va a generar indirectamente, porque no estamos hablando solamente de lo que va a generar la arena en sí, los centros comerciales, el equipo de seguridad, la limpieza, el impacto social a nivel de los vecinos que vamos a poder generar, el impacto de generarles trabajos a ellos, la cercanía con esa gente, la oportunidad de que los alimentos que consuma la arena sean generadas a través de las mismas comunidades de sus granjas, con una economía orgánica, con una agricultura orgánica. O sea, lo que apunta Smart Arena dentro de su gran visión y misión y sus valores es la de convertirse en una arena carbono neutral. ¿Y qué significa eso? Que podamos nosotros apuntar a productos que sean sustentables. Desde la misma butaca están hechas con plásticos recuperados del mar. Parte del compromiso de este proyecto, una empresa japonesa ha asumido también esta misma visión y nos acompañan ya desde hace más de 1 año y medio con el tipo de butacas que vamos a utilizar. La gente que consuma alimentos ahí y las empresas también tienen que estar comprometidos con este cambio social y global, porque es muy real este tema del cambio climático, no es algo subjetivo o que lo estemos inventando nosotros. Walter, ahora acá tenemos una imagen 3D de la arena proyectado detrás nosotros. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hace la arquitectura? Y puedes explicar un poco sobre todo lo que vemos aquí. Te decía, he llevado esta visión a muchos países, y uno de ellos fue cuando estuve en Londres en el estudio arquitectónico HOK, que me decían: muchos nos piden hacer estadios y arenas, pero la visión de Smart Arena Net Zero hizo que nos comprometamos, me decían. Entonces, HOK es el estudio arquitectónico de Londres, uno de los más importantes que hacen estadios y arenas a nivel mundial. Uno de los grandes ejemplos de su trabajo es el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde se ha jugado la Copa América en este año. Entonces, ese estudio está muy comprometido con este proyecto. Pronto ya tendremos un diseño final terminado, y la visión es que esta arena ya esté operativa en el año 2027, a finales del 2027. Entonces estamos cumpliendo las etapas y los cronogramas de este proyecto. Walter, antes de comenzar la construcción de la arena, ahora lo que nació es un proyecto preliminar que se llama Music House, que el contrato para Music House sé que ya está firmado, y eso es algo que el año que viene va a comenzar. ¿Qué es Music House? Music House es el primer paso que estamos dando dentro de esta formalización de la industria del entretenimiento, porque también Music House está pensado en hacerlo del otro lado del río, cruzando el puente, este puente que tiene 600 metros, la capacidad de que la gente pueda ir incluso caminando, en bicicleta. Music House es un recinto cerrado, una capacidad para 7.000 espectadores, y que va a estar ubicado en el margen izquierdo, pasando el peaje, ¿sí? Damos vuelta en la rotonda, y son 14 hectáreas donde ya vamos a poder comenzar a generar la experiencia de llevar el espectáculo del otro lado. Les recuerdo lo que hablábamos recientemente, que no tenemos en Paraguay un espacio cerrado con una capacidad superior a 5.000 espectadores. Aquí ya tenemos 7.000 personas que pueden asistir cómodamente, con un buen escenario, un buen sistema de audio, lugares para estacionar, donde ya no van a estar sufriendo ese tipo de situaciones que vivíamos en los recintos de este lado del río, ¿sí? Entonces, Music House es la primera experiencia para que la gente pueda ir generando ese hábito de cruzar y empezar a llevar a vivir esa experiencia, mejor dicho, desde el otro lado del río en la Nueva Asunción. La Nueva Asunción tiene toda la posibilidad de hacer tantas cosas, de crecer, de hacer una Asunción y un Paraguay muy diferente, con una visión ya apuntando al 2050, ni siquiera diría yo un 2030, Marcos.
¿Y ese Music House podemos esperar que va a estar funcionando 2025? 2025, ya en el primer trimestre, ya vamos a empezar con los primeros eventos. ¿Sí? Estamos cerrando también ya una programación anual, que es lo que la gente va a poder decir, ok, puedo comprar mi ticket, programar a qué show quiere ir, tener la posibilidad de ya no depender solamente del clima, ¿sí? O haga frío, o haga calor, o llueva, ya vamos a tener esa primera cobertura que es Music House y es el primer paso de Smart Arena Net Zero. Smart Arena está proyectado enfrente, básicamente. Sí. Pero ambos están sobre la autopista. ¿Qué tan importante es eso? Es fundamental esa primera experiencia, mientras que ustedes van a disfrutar de los conciertos, ya van a ver que etapa por etapa se va construyendo Smart Arena. Esa es la visión de que podamos hacer este crossfade, de pasar de la manera que conocíamos el espectáculo hoy con una cobertura de una estructura que viene desde Portugal y que nos va a permitir, como te decía, poder hacer en todo tiempo. Pero mientras tanto, mientras que van disfrutando, también van a ir viendo crecer y desarrollarse Smart Arena Net Zero. Como Music House es un proyecto de Smart Arena, va a generar, como te decía, más de 1000 nuevos puestos de trabajo, aumento de la oferta turística que va a permitir a Paraguay subir también su PIB. Eso nos va a permitir posicionarnos y de una manera a nivel regional. Y creo que coincidimos, cuando miramos Paraguay vemos que está en el corazón de América. Muchos dicen no tenemos costa al mar, pero yo veo una enorme posibilidad de los países vecinos, porque solamente a 50 kilómetros impactamos a 2,5 millones de personas. Si vamos abriendo más este radio, seguimos impactando. En 100 kilómetros se va multiplicando esa gran capacidad de llegar a los países vecinos. A ellos les conviene mucho más venir a Asunción, venir a Paraguay, venir a la Nueva Asunción a disfrutar de un concierto que irse a sus capitales, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, Mato Grosso. En vez de ir hasta su capital, pues tiene la chance de ver el mismo nivel de espectáculo aquí en Nueva Asunción. Y esa es una gran oportunidad, porque los artistas internacionales muchas veces no bajan a nuestro país por la falta de infraestructura. Giran alrededor nuestro un Taylor Swift, Coldplay y muchos otros. Ese es el motivo, no están viniendo. No llegan, no bajan, porque no tenemos infraestructura. Una infraestructura de clase mundial hoy nos va a permitir poder tener las 52 semanas con una capacidad de generación de entre 800 a 1 millón de espectadores en el año. Y eso es un flujo muy importante de gente que no solamente va a ser de nuestros compatriotas, sino de toda la región. Por eso les decía, la ubicación geográfica de Paraguay nos va a convertir en un hub regional de entretenimiento, y le sumamos esto que para mí es el core business de Smart Arena, la sustentabilidad. No es una arena más. El impacto que va a generar es un impacto que puede ser emulado a nivel regional y mundial, porque sabemos que las arenas generan grandes ingestas de alimentos. Entonces, toda esa, llamémosle el waste management, nosotros vamos a poder evitar que la basura vaya a los vertederos en un 70-80%, haciendo que todo pueda volver a ser reciclado. Entonces hablamos de economía circular, de movilidad eléctrica, de vida sana. El impacto que va a generar Smart Arena es único a nivel país y de nuestro país para el mundo. Ahora mismo están en etapa de levantar financiación para ese proyecto. Paraguay recién entró teniendo grado de inversión. ¿Eso les ayuda, facilita? Vuelvo a decir que Dios pone las cosas en su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Quién iba a imaginarse que hace 3 o 4 años atrás, cuando comencé con este proyecto, íbamos a estar con un puente en la posición al lado de la ruta y hoy con grado de inversión Paraguay? Smart Arena es una de las primeras muestras de esa confianza que genera una posición como la de grado de inversión, y esto nos va a permitir, porque hay muchos inversores que están buscando proyectos grandes, y este es uno de los proyectos que va a ser icónico para Paraguay.
¿Cómo es en otros países, Walter? Si los países que tienen arenas, ¿siempre son proyectos privados o son las municipalidades o el Estado Hay mix. que incentiva eso? Hay un mix de esto. Hay muchos de los proyectos que he recorrido desde la arena de Verona en Italia o desde arenas que son municipales. En Italia he visto muchos de esos casos. Aquí en la región, por ejemplo, los Movistar que tenemos en Argentina, en Chile o en Colombia, son espacios cedidos por el municipio a 20 años, a 30 años. En este caso, nosotros puntualmente vamos a construir la arena desde cero, pudiendo hacer que la arena ya apunte a una certificación LEED internacional, a la mayor aspiración que tenemos, que llegue a un Platinum, porque eso es lo que te permite hacer desde cero una arena. No vamos a cambiarle el skin. Por ejemplo, el de Colombia era el famoso Campín de Bogotá. Le cambian el aspecto, la piel, y obviamente le adicionan los componentes que tienen que ver con una arena. Igual el domo de O'Higgins, que es el Movistar Arena de Chile. Otra arena que es también muy conocida hoy día es la que está en Buenos Aires, que también lleva ese naming right. Entonces nosotros hoy, con el naming right, yo creo que vamos a generar una enorme expectativa. Me decían la gente del Camp Nou cuando los visité, que podrían inclusive involucrar algunas de las marcas que ellos tienen allá. Entonces vamos a hacer un concurso donde la mejor oferta y que sus políticas de sustentabilidad acompañen al proyecto van a ser los ganadores de este naming right. Aquí detrás nosotros ahora vemos imágenes preliminares del proyecto de Smart Arena. Walter, ¿nos puedes explicar qué tenemos aquí? Bueno, en donde estamos ahora se llama Arena Club, que es una terraza donde nosotros vamos a poder ver un skyline increíble de la ciudad de Asunción. Allá en el fondo vemos el puente y esta vista impresionante de la ciudad de Asunción, que cada día que pasa también va cambiando su fisonomía, porque hay nuevas construcciones de nuevos edificios que nos va a permitir a nosotros desde esta perspectiva poder disfrutar de ese también bello paisaje que nos va a permitir. Entonces, lo que sería Arena Club es una discoteca para un público más exigente. Entonces va a tener la posibilidad desde este punto poder disfrutar de este paisaje. Entonces lo que buscábamos con esto es que los artistas internacionales puedan hacer su meet and greet en este lugar, que puedan asistir desde aquí y compartir con el público. La arena va a tener una capacidad para 15.000 personas. Sí. Sí. ¿Y el entorno cómo es? ¿Es mucho estacionamiento o qué hay ahí? En realidad lo que hicimos fue aprovechar un poco las condiciones del mismo terreno por la necesidad del refulado. Hemos pensado también en algún momento de aprovechar, así como en Disney han aprovechado la parte baja del terreno, en vez de rellenarlo solamente con arena, es crear un muro de contención, pero por debajo de la arena crear los parkings. Y el parking va a ser exclusivamente, está pensado para los vehículos eléctricos. Entonces evitar los vehículos a combustión que quedarán fuera, la gente que tenga su auto a combustión, ¿sí? A nafta, gasoil, lo que tengan, alcohol, pues dejarán más lejos, estacionados en otro espacio que tenemos, para que puedan venir caminando y pagar de esa manera también este crédito de carbono para ese público. Pero el parking está pensado debajo de la arena, aprovechar e incluir ahí para 2.000 autos y un parking abierto para los vehículos a combustión. Algo que también no te he mencionado es que tendremos vehículos, buses eléctricos que van a traer a las personas desde los Smart Parking en el Gran Asunción, donde vas a poder dejar tu vehículo, subirte de manera gratuita, hacer un city tour, recorrer y con eso llegar hasta la arena, que va a estar activa los 365 días del año. Eso nos va a permitir, Marcus, poder generar en promedio algo así como 2 millones de visitantes a la arena y al centro comercial, que puedas pasar el día ahí, que disfrutes del paisajismo, esas grandes áreas verdes que tiene este proyecto. Entonces, eso es lo que tratamos de transmitir en la visión.
y los valores que por supuesto para nosotros son muy importantes, que son la sustentabilidad de este proyecto. Ahí entra también el tren de cercanía que se está conversando. Sí. ¿Y qué tan cerca queda la estación del tren principal de ese proyecto? Según lo que hemos visto, el tren de cercanía está proyectado construirse en la zona del Jardín Botánico. Si esa visión se mantiene, pues estaríamos ¿a cuánto? A 10 minutos caminando. Ah, se cruza, se camina el puente, pero también vi imágenes que existe al menos la visión o la idea de llevar el tren también al otro lado. Tengo entendido que sí, pero eso como parte, el proyecto aún creo que no está terminado, Sí. o por lo menos bajado toda tierra desde... Lo que sí entendemos es que puede darse la posibilidad de que el tren también cruce del otro lado. Entonces tenés la chance de ir caminando, de ir en vehículo propio, de ir en los buses eléctricos, de ir en estas patinetas eléctricas, o sea, incentivar la vida sana y darle beneficios a la gente que genere ese tipo de actividades, más cercanía en mejores lugares, más próximos al escenario, un meet and greet con el artista, se da todo un mundo de oportunidades a través de este nuevo proyecto que es Smart Arena. Después acá tenemos otra imagen que es una imagen más nuevo, también Sí. en una calidad superior a del 3D, que viene de Londres, del Sí. estudio HK. Sí. HOK, sí. Sí. Bueno, esta visión le transmitimos lo mismo que hoy estamos compartiendo con la gente, a los arquitectos, y le han dado esa estructura, ese techo verde, el techo, el roof fotovoltaico. Se ve muy minimalista, ¿no? Muy minim- Las exacto. curvas y todo, a mí me gustan, se ve muy lindo. ¿Qué son esos arriba en el techo? ¿Son paneles solares? Son paneles solares voltaicos, fotovoltaicos, que lo que va a hacer es que la energía que nosotros consumamos, pues vamos a generarlo nosotros y poder de esa manera hacer nuestro carbono neutral, ¿sí? Que sea 100% carbono neutral. Es la energía que uno consume, pues tiene que equipararse a través de eso. Además, Paraguay tiene una generación de energía limpia y renovable hace más de 40 años. ¿Qué tan alto es eso estimativamente? ¿Es como un estadio de fútbol o cómo uno puede imaginarse? Estamos hablando de una estructura que va a tener en promedio 40 metros de alto. O sea, son como 12, 13 pisos, o sea, un edificio importante en altura. ¿Se va a poder ver desde Se va a Asunción? poder ver desde Asunción. Cuando vayas recorriendo la costanera vas a poder tener una visión integrada. Puente, Smart Arena, del otro lado vas a tener Music House, porque Music House también es una estructura alta de 22 metros de alto. Entonces, estamos hablando de 70 metros por 80 y una cúpula en la parte alta que llega a 22 Desde metros. Music House. Desde Music Esté House. aún más alto. Y esto es el doble. Sí. Entonces apunta a también un edificio corporativo en donde podemos también nosotros ir alimentando el día a día de lo que es la arena. Entonces es para pasar todo el día ahí. Y en la visión general, la arena forma parte de un proyecto más grande de un área comercial. Exacto. La Costa del Norte, que básicamente está proyectado sobre ese predio de 65 hectáreas, creo que es la extensión total Sí. en ese lado del río. La arena está ocupando ¿cuántos hectáreas más o menos en su extensión? Tengo entendido que es 62 hectáreas o 65 hectáreas en su totalidad, pero eso va a crear un nuevo polo de entretenimiento que va a incluir también universidad, que va a incluir centros comerciales. Y Sí, eso es la extensión total. Total. Pero la arena mismo es, me imagino, es más pequeño que un estadio de fútbol, ¿no? Es sobre Sí, un poco la 1, 2, diferencia. 3 hectáreas y después lleva un centro comercial en esa visión. correcto. Y vi también que proyectaste un lago, una especie de lago. Sí. Buscamos, cuando comenzamos con este proyecto, te decía ya hace apenas comenzada la pandemia, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para que el público, para que esto genere tracción, que sea visualmente atractivo y te quieras ir a pasar el día allí? Entonces, como tenía conexiones con empresas que hacen arenas, estadios, centros comerciales y paisajismos, entonces nos ofrecieron incluir al proyecto una de las mayores fuentes de aguas danzantes de Sudamérica, de las mismas compañías que hacen las arenas en los Emiratos Árabes. Nos mencionaban el Velayo de Las Vegas. Entonces le pedimos que personalicen
para la visión de Smart Arena como parte de su paisajismo. Entonces pusieron con la música del pájaro campana. Entonces todo ese trabajo está también incluido dentro de lo que es la visión. Eso va a hacer que quieras ir a pasar el día allí, que estés con tu familia, que cuando vaya cayendo el atardecer empiecen las luces también a prenderse y empiece a moverse con el ritmo de la música. O sea, es increíble. Y vuelvo a decir, esto no viene desde una visión egoísta, al contrario, esto es para que más promotores, así como nosotros, quieran animarse a hacer este negocio del espectáculo, pero fundamentalmente que la gente pueda ir a tener la experiencia de pasar el día con la familia, dentro de un espacio seguro, que nuevamente no vuelvan a darse situaciones como las que se vivieron, por ejemplo, recuerdan el Yaumina, situaciones de inseguridad para el público, para el asistente al espectáculo. Esto va a elevar el nivel de arenas, no solamente a nivel Paraguay, a nivel regional. Hoy vamos a estar nosotros a un nivel, suena petulante, pero no es esa la idea, sino desde una visión que sea de clase mundial con relación a nuestras arenas regionales. Fantástico. Gracias, Walter. Gracias a ustedes.